Hola, mi nombre es José Villavicencio y les voy a presentar mi proyecto quimestral de física. Empecé el tema del efecto Joule. Todos los aparatos eléctricos se calientan después de funcionar un tiempo. Esto significa que tienen la pérdida o disipación de energía se produce porque los electrones, al chocar con los átomos del conductor, aumentan la agitación térmica de estos últimos a costa de su propia energía. Vamos a calcular disipada. Para ello consideramos un circuito con una resistencia R conectada entre dos puntos A y B de este. Si Q es la carga que circula por el circuito en un tiempo y velocidad es la diferencia de potencial entre los puntos A y B, y la energía disipada entre la resistencia será E igual a QB igual a IT, B. Aplicamos la ley de Ohm, velocidad por RI, y sustituimos velocidad en esta expresión. E es igual a I por TRI igual a RE al cuadrado. E es igual a RI2. T. Esta expresión de Joule y afirma que la cantidad de energía eléctrica calor de una resistencia R al cuadrado de la intensidad I cuadrado al tiempo T y a la propia R. Para calcular la potencia disipada por el efecto Joule en una resistencia, dividimos la energía disipada por el tiempo transcurrido. Continuamos con los generadores y receptores eléctricos. Los generadores eléctricos transforman alguna forma de energía en energía eléctrica para mantener una corriente eléctrica. Clasificamos a los generadores según el tipo de energía eléctrica que generan. Los generadores mecánicos transforman energía mecánica en energía eléctrica. Ejemplo, una turbina hidráulica. Los generadores químicos transforman energía química en energía eléctrica. Ejemplo, una pila seca. Los generadores solares transforman la energía solar en energía eléctrica. Ejemplo, las células solares o fotovoltaicas. Los receptores eléctricos transforman la energía eléctrica que proporciona el generador en otras formas de energía. Los receptores se clasifican según el tipo de energía que transforman, la energía eléctrica. Los receptores térmicos transforman energía en calor. Ejemplo, estufa eléctrica. Los receptores lumínicos transforman energía eléctrica en luz. Ejemplo, la lámpara. Los receptores mecánicos transforman energía eléctrica en energía mecánica. Ejemplo, el motor eléctrico. Y los receptores electroquímicos en energía química. Ejemplo, la cuba electrólica. Vamos a continuar con la cinemática del MAS. Consideramos una masa sobre una superficie horizontal sin rozamiento unida al muelle. Si separamos, a una distancia de A de su posición de equilibrio x es igual a 0, entonces comenzará a oscilar libremente a un lado y al otro de dicha posición, describiendo un movimiento vibratorio armónico simple. Para esto tenemos cuatro tipos de ecuación. La ecuación simple. Ecuación de la posición. Fijémonos en que la masa al muelle, su movimiento repite periódicamente, es decir, cada cierto tiempo, mejor conocido como periodo, la masa vuelve a pasar por el mismo punto con la misma velocidad y la misma aceleración. El 2. Ecuación de la velocidad. La velocidad instantánea de un cuerpo se define como el límite del cociente entre el vector del desplazamiento y el incremento de tiempo. Esta operación recibe el nombre de ecuación de velocidad. 3. La ecuación de aceleración. La aceleración instantánea de un cuerpo se define como el límite del cociente entre el vector velocidad instantánea y el incremento del tiempo, cuando at es igual a 0. De nuevo, se trata de calcular la derivada. Y finalmente la 2.4, que es la relación entre la posición y la velocidad y la aceleración. Para finalizar el estudio de la cinemática del MAS, tenemos que ver las características que hemos estudiado. La elongación, que es la capacidad de un cuerpo de extenderse y regresar a su posición natural. La velocidad, a qué kilometraje lo hace, y la aceleración, cada qué tiempo va aumentando la velocidad. Y para finalizar el proyecto les voy a hablar de la dinámica del MAS. Consideramos de nuevo una masa unida a un muelle, plano horizontal. Sabemos que el movimiento de la partícula está sometido a una aceleración siempre dirigida hacia la posición de equilibrio.
Por lo tanto, nos podemos preguntar sobre las características que debe tener la fuerza que se ejerce sobre esta masa para que se mueva con más. Teniendo en cuenta la ecuación de la aceleración del más, A es igual a W2x, es lógico pensar en una de las fuerzas con las siguientes características. 1. Debe ser proporcional a la elongación x, es decir, su módulo debe aumentar al incrementar la distancia entre la partícula y su posición de equilibrio. 2. Sentido contrario al de la elongación, de manera que siempre está dirigida al sentido opuesto al desplazamiento de la partícula, dirigida por tanto a la posición de equilibrio. X es igual a 0. Toda fuerza que cumple las dos características anteriores se denomina fuerza restauradora cero. Recuperadora. Lo es, por ejemplo, la fuerza elástica y puede expresarse como F es igual a Kx, donde K es la constante recuperadora que se mide en N por M menor a la E. Muchas gracias. Este ha sido mi proyecto de la materia de física.